Que Dios les bendiga, queridos. Siempre es una bendición, un placer poder contactarnos. Meditábamos hace unos días atrás la importancia que son las redes sociales y estos medios de comunicación que tanto nos bendicen, que tanto hacen que podamos paliar un poco la distancia, la desesperación de muchos de nosotros, la incertidumbre de varios más y poder tener este tiempo que renueva nuestro espíritu, que trae bálsamo a nuestro ánimo, que nos vivifica. Cuando estamos en periodos de pandemia como estos, en tiempos donde la gente no sabe qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, traer una palabra de parte de Dios es algo que es fundamental y que sí o sí no podemos aplazar. No podemos darnos el lujo de poder saltarnos estos procesos y de no crecer y de dejar estas cosas en el olvido. Porque si hay algo que hemos comprobado, amados hermanos, que finalmente con la pandemia aclaró y separó las aguas y nos dimos cuenta que finalmente no era por falta de tiempo, sino que era por falta de interés. Ahora que ya tenemos todo el tiempo en casa, no era solamente porque me faltaba el tiempo y paso todo el día trabajando, sino que tenemos más tiempo para poder hacerlo. Hay un dicho muy antiguo que dice, el que quiere puede. El que quiere puede. Cuando nosotros tenemos esa intención de crecer, cuando estamos interesados en avanzar más en nuestra relación con Dios, no hay ninguna excusa que sea suficientemente poderosa o fuerte que permita derribar nuestro ánimo y que trate de hacer que nuestro ánimo en Dios, como habíamos dicho anteriormente, no tenga ningún tipo de manifestación en nuestra vida. Cuando nosotros vamos por la vereda contraria, es decir, cuando nos llenamos y nos empapamos del Espíritu de Dios, su palabra nos dice, y lo vamos a adelantar un poquitito, el Espíritu de Jehová, dice Isaías 61, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Déjame decirte lo siguiente, cuando nosotros dependemos de Dios y establecemos ese grado de dependencia, y lo aplicamos a todas nuestras áreas, a todas las áreas de nuestra vida, sea cual sea, de la más pública a la más íntima, nos damos cuenta de que el Señor de regreso nos unge y nos unge con su presencia. Si hay algo que falta en este mundo es gente ungida. Si hay algo que falta en esta iglesia, en la iglesia globalmente hablando, es gente que sea dispuesta, que esté dispuesta a pasar por este proceso, quizás de dolor, quizás de incertidumbre, quizás de espera, quizás en donde tuviste que poner un alto, un stand-by a tus proyectos personales que no vas a saber cuándo ni cómo van a funcionar, pero que si dependes de Dios, estableces que tu espíritu se une al de Cristo y desarrollas la mentalidad de Cristo en estos tiempos, es importantísimo saber de que Dios te unge de vuelta y todo lo que haces, como dice la palabra del Señor, prosperará. Amén. Así que vamos a leer sin más porque el día de hoy vamos a terminar una serie que veníamos viendo hace 4 meses atrás que se llamaba Más que Vencedores y recibimos como familia la respuesta de Dios de poder ministrar a cada uno de los que nos ven en este tiempo respecto de todas las temáticas que tienen que ver con las enfermedades del día de hoy. La ansiedad, la angustia, la depresión, la soledad, los pensamientos nefastos que tanto abundan el día de hoy. En una estadística de Chile nos damos cuenta que hubo un aumento explosivo de patologías psicológicas que la gente lo único que está haciendo es meterle más dinero a los medicamentos calmantes, tratar de sacar más horas al psicólogo, leer libros de autoayuda y nosotros que también no estamos exentos de este mundo, necesitamos saber de que todas esas cosas se resuelven en la cruz a través de Cristo. Y si usted quiere saber un poquito más de eso, le paso de inmediato la publicidad. Si se perdió la serie completa, la tenemos entera en nuestro canal de YouTube para que usted pueda estarla viendo durante los días que siguen y estamos subiendo constantemente todas las predicaciones para que usted se pueda quedar al tanto si es que se perdió de algo. Pero el día de hoy venimos a cerrar el tema y a poder cerrarlo con broche de oro y establecerlo de la siguiente manera en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que se pueda entender en un contexto un poco más claro, porque sabemos que hay personas de otros países que también nos visitan y que están con nosotros en esta transmisión y les mandamos un abrazo muy caluroso de estas tierras que estamos ya en primavera desde Chile. Les mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones. También a la gente que nos está viendo de otras latitudes de nuestro querido y amado país que hace un tiempito atrás tanto festejábamos. Y aquí habla de una
fase en la vida de un hombre que fue ungido por Dios, que estuvo con estrés, que estuvo sumido bajo depresión, hermanos. Algunos como que quizás dicen, wow, los hijos de Dios no sienten este tipo de emociones. Pero la palabra nos dice bien claramente en Efesios que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Las regiones celestes son los pensamientos, son las emociones. Si nosotros desarrollamos eso, muchas veces nos llevan al acantilado y ahí necesitamos un Salvador que nos rescate. Y el profeta Elías estaba en esta situación y dice la palabra así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías diciendo que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Una linda palabra a un profeta de Dios. Así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo. Por favor, ahí al otro lado, yo sé, por fe lo voy a escuchar. Diga conmigo, Elías tuvo miedo. Un hijo de Dios no siente miedo, ¿no? Acá la palabra dice, Elías tuvo miedo. Y huyó. O sea, no solamente tuvo miedo, sino que se dejó seducir por él y tomó decisiones incorrectas que iban en contra de lo que Dios le había ordenado. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento? Sobre todo cuando vemos que se acrecientan las tasas de contagio, vemos que quizás vamos a pasar derechamente para el próximo año. Muchos de nosotros nos hacíamos la expectativa con una vacuna que estaba al otro lado del charco, como dirían los argentinos, en Inglaterra. Y cuando pasó el tema de que hubo efectos adversos, el ánimo se fue pero por los suelos, porque nuestra esperanza, humanamente hablando, estaba en eso. Y la palabra decía, y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, escapando. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Un ángel dijo, levántate y come. ¿Sí? Si usted puede repetir, por favor, en los comentarios ponga ahí, levántate y come. Para algunos de nosotros nos resulta muy lindo ahora que después de una buena siesta, después de levantarse un día en que no tienes nada que hacer y que alguien te diga levántate y come, para nosotros es algo muy común y que lo hacemos de buena gana. Yo recuerdo que uno de los momentos en que estuve en mayor jornada de estrés, era tanto el estrés que no tenía hambre y adelgacé muchos kilos que los recuperé todos, pero ese es otro tema. Pero cuando estaba en esa época de estrés, no tenía ni siquiera ganas de comer, dormía poco, había un serio pensamiento que se estaba manifestando constantemente. Eso me duró por lo menos 3 o 4 meses. Todos los días me despertaba a las 3, a las 4 de la mañana con sentimientos y con pensamientos nefastos hasta que los tuve que entregar al Señor. Incluso el hambre o el apetito se iba por ese grado de estrés. Si alguno de ustedes está en esta situación, me comprenderá cuando usted tiene un estrés pedagógico, cuando usted tiene un estrés académico, cuando tiene un estrés que es laboral. Sí, sobre todo en estos tiempos, cuando tiene tanto trabajo y pareciera que le entregan una montaña de trabajo y termina esa montaña y le entregan otra 2 veces más grande y después así y así y así y así hasta nunca acabar y todas las cosas eran para ayer. Entonces desarrollamos un carácter que va reaccionando a los impulsos negativos de fuera. Y esa es la sociedad del día de hoy. Quizás la sociedad de antes no se enfermaba por estrés, no se enfermaba de ansiedad. En el 1920 no había crisis de ansiedad, no había crisis de angustia. La gente se enfermaba por el cólera, por el tifus, se enfermaba por esas cosas. Hoy las enfermedades son otras. Déficit atencional, grados de angustia, grados de ansiedad. Hay gente que engorda por la ansiedad, porque come y come y come.
Hay gente hay personas que se drogan literalmente, que consumen pasta base, marihuana, quiero ser explícito en esto, drogas de alto calibre para relajar el cuerpo y poder dejar de sentir esas sensaciones negativas. Yo en lo personal, en la carrera, cuando teníamos que dar exámenes y los exámenes eran orales de materias que te podían durar perfectamente 200 hojas, te hacían 3 preguntas de carácter oral y tenía compañeros que para relajarse antes del examen se fumaban una cajetilla de cigarros diaria. Hay gente que toma mucho café, hay otros que toman y cada cosa con su lugar. Podría estar toda la tarde contando esto, pero cada uno cree tomar decisiones para poder borrar esas sensaciones negativas. Sin embargo, acá analizando este pasaje y analizando todos estos versículos bíblicos, hubo un profeta, un hombre de Dios, que venía de una victoria tremenda. ¿Sabe cuál era la victoria anterior del profeta Elías? Que testificó delante de todo Israel que los profetas de Baal eran falsos. Quedaba un solo profeta en la tierra de Dios, en el pueblo de Dios, versus cientos de profetas de Baal. Y estuvieron todo el día tratando de elevar su voz. Yo me acuerdo mucho de esto porque esta historia me la leyó mi madre y yo me la imaginaba cómo el profeta Elías se burlaba de los profetas de Baal que clamaban y clamaban y clamaban y no se escuchaba porque el profeta sabía de que solamente Dios, Jehová es Dios y fuera de él no hay quien salve, como dice su palabra. Y confió en el Señor. Imagínate que él estaba en otro periodo de estrés, porque si Dios no respondía de la forma en la que él le había prometido al pueblo, se le iba a venir el pueblo encima y lo iba a matar al profeta de Dios. Sin embargo, Elías tuvo fe. Y dice que cuando él oró, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto e incluso lamió el agua que estaba cerca del holocausto. Estaba cerca del altar. De esa victoria venía. ¿Cómo puede un hombre de Dios sentir una euforia tremenda, pasar por un estrés tan total y una depresión tan total de decir, basta ya, Señor, quítame la vida? Porque no soy mejor que mis padres. ¿Los padres de él hicieron descender fuego del cielo? Probablemente no. Pero él dejó gobernarse por pensamientos negativos. Y lamentablemente estamos en una sociedad donde estos pensamientos negativos gobiernan y están a la orden del día. Y aquí es donde necesitamos, sí o sí, hermanos, llenarnos de Dios. Llenarnos de Dios. Si puede escribir conmigo en los comentarios, necesito llenarme de Dios. Pongan sus comentarios ahí. Yo quiero hacer esto participativo porque esto es como cuando estamos todos juntos en la iglesia, en el templo, y ahora no lo podemos hacer, pero pre-pandemia se decía, dígale al que está a su lado, necesito llenarme de Dios. Ponga ahí en el box de los comentarios y ahí vamos a saber que hay gente que nos está viendo y que podamos participar juntos. Entonces dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y aquí viene una palabra que el Espíritu Santo me la ministró el día de hoy. Pero hoy esto es un pan calentito salido del horno. Mire lo que dice el versículo después. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente. Esto viene de parte del Espíritu para ti. Le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, el monte de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Yo no había razonado en el Espíritu, porque el apóstol Pablo nos dice que también tenemos que cantar en el Espíritu, pero también con el razonamiento. Ese razonamiento tiene que ver con el Espíritu. No había caído cuando estaba pensando en esta palabra, que la palabra cuarentena significa, entre otras cosas, 40 días. Cuarentena. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una cuarentena. Que su grado etimológico es
40 días. ¿Sabes lo que te quiero decir espiritualmente? Esto lo tenía preparado para la administración, pero prefiero dar esta guinda de la torta del principio para que te sepa más provechoso. Quiero decirte lo siguiente. El ángel del Señor dice que le dijo, levántate y come. La traducción antigua, la Reina Valera, dice, porque el largo camino te resta. ¿De qué estamos comiendo? ¿De dónde estamos sacando la comida? ¿Cuáles son los ingredientes que nosotros entramos ahí? No en el cuerpo, sino que en el espíritu. ¿Nos estamos alimentando de pensamientos nefastos o de pensamientos del Señor? Te voy a dar una pista. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces aquí hay algo que va a resolver todo el puzzle. Si estás sintiendo angustia, si estás sintiendo ansiedad, si estás en grado de depresión. El ángel del Señor, Jesús, te está diciendo, levántate y come de la palabra de Dios. Porque todo este pan y esta agua que está saliendo del cielo de parte de Dios sobre tu vida, si la comes, te dará fuerza. No sé si alguien me está entendiendo, te dará fuerza suficiente para soportar el resto de la cuarentena. Aleluya. ¿Te das cuenta que es importantísimo saber de la palabra, estrechar relación con el Señor? No adormecerse. Hace un tiempo atrás conversábamos en casa con la familia y decíamos, hay gente durante esta cuarentena, ya hemos sacado un poco la foto, llevamos casi 6 meses. Esta va a ser nuestra 7ª Santa Cena que vamos a hacer desde la casa. Y hemos conversado un poco y hemos llegado a una conclusión. Hay personas que han avivado el fuego de su espíritu con su relación con el Señor desde la casa y Dios les va a dar una bendición sobreabundante sobre sus vidas y después de la cuarentena se van a notar resultados increíbles. Así como cuando nosotros hemos dicho, bueno, después de la cuarentena vamos a ver a los niños creciditos, a otros más gorditos, a otros más flaquitos, al que tenía pelo ahora va a estar más pelado. Así va a pasar en el espíritu cuando nosotros regresemos de la cuarentena. Y vamos a ver a personas que estaban en un nivel espiritual muy grande y ahora están por los suelos. Y hay otras personas que estuvieron en esa situación, pero potenciaron su relación con el Señor y Dios lo hizo pasar, como dice la Reina Valera antigua, como oro en el crisol. Y los probó. Y tuvieron miedo. Y muchos de ellos huyeron, pero se dieron cuenta en el desierto que no era bueno arrancar, sino que era bueno hacerle frente al problema, a los pensamientos nefastos y a los pensamientos que son ambiguos espiritualmente hablando, y se llenaron de Dios y Dios los restableció, los reconcilió, los recompuso, les trajo sanidad espiritual, mental y física, y esas personas se van a notar. Pero hay otras que se dejaron estar, como decimos acá en Chile, se quedaron en el camino. Y ahí nosotros encontramos un poquito de una similitud y queremos decir con mucha responsabilidad, pero también con mucha decisión. Si te costó seguir a Cristo antes de la pandemia, si te costó congregar, si te costó ir a los cultos antes de la pandemia y dijiste, es que no tengo tiempo, Dios te está provocando. Está diciendo, oye, es tiempo de despertar. Lamentablemente van a haber personas que ni aún con la pandemia cambiaron. Hay personas que les costó seguir a Cristo y siguieron a Cristo desde lejos. Otras personas que les costaba congregar y llegaban atrasados a los cultos, a los servicios y hallaban lo más normal de la vida. Y ahora que tenemos el servicio a la puerta de nuestra casa, así tan cómodo como en un celular y verlo en la situación en la que estemos, incluso llenándoles con mensajes, incluso muchos de nosotros compartiéndolo como mensaje directo al WhatsApp, al Facebook, como mensaje directo al Instagram, diciendo, oye, no te pierdas, aquí está la reunión. Incluso hay gente que así se lo pierde y así se queda afuera. No seamos de esas personas. Este es un tiempo para reaccionar. Ponga una mano en su corazón y diga conmigo, necesito reaccionar, necesito reaccionar. Porque cuando comemos y bebemos del alimento de Dios,
tendremos tiempo para poder soportar todo lo que antes en algún momento nos quiso derrumbar. Pero a través de Cristo nosotros, dice su palabra, somos más que vencedores. Y hoy queremos cerrar esta serie diciendo y haciendo un resumen de 10 cosas muy importantes que hemos aprendido y que lo van a ver. Si usted quiere y se interesa más de esta serie, le invitamos nuevamente a que usted pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. No solamente esto es para transmisión, sino que también en la semana estamos constantemente subiendo mensajes, sermones, que es muy importante que usted los pueda estar viendo. Si se quedó atrás en algún momento del camino, es una muy buena hora para que usted pueda también ver el resto de los mensajes. Pero haciendo una paráfrasis, una semejanza en todo lo que hemos visto, hemos descubierto que en estos principios de ser más que vencedores, debemos ser una iglesia adoradora que nos hace entregar cargas. Mira lo que hemos descubierto. Esto es lo que te digo, que hemos descubierto durante este tiempo de pandemia, en estos tiempos donde no hemos podido hacer cultos, en estos tiempos donde estamos en casa y que no nos puede ver mucha gente más que nuestra familia. Hemos descubierto que ser una iglesia adoradora nos hace entregar cargas, nos prepara espiritualmente. Suceden cosas sobrenaturales cuando adoramos en medio de la prueba. La depresión, la angustia, la ansiedad y la incertidumbre retroceden ante el poder de Dios. Todas las cosas se ven claras cuando se trata de Él. Ser una iglesia adoradora es ser una iglesia que come de la comida que le da el ángel. Ser una iglesia adoradora no es una iglesia que esté mirando la hora y diciendo, wow, ya nos estamos demorando mucho, están de nuevo cantando un canto espontáneo, ¿cuándo va a terminar esto? No cantan las canciones que a mí me gustan, deberíamos volver a esto, deberíamos hacer aquello, deberíamos predicar de esta manera o de esta forma. Dios no es un Dios de formas, Dios es un Dios de principios, de fondo. Y cuando descubrimos eso y descubrimos la lógica de Dios, nos damos cuenta de que Dios es más profundo de todo lo que nosotros podemos imaginar. También hemos descubierto que en las pruebas nuestro carácter debe menguar para que crezca en nosotros el carácter de Cristo. Que en las pruebas nuestro carácter debe menguar. ¿De qué se trata ser hijo de Dios? Se trata de tener una relación con Él, pero también dejar que Cristo crezca en mí. Hemos descubierto también que Dios sigue haciendo milagros sobrenaturales. ¿Alguien lo puede dudar? Es que Dios no ha hecho nada. Le invitamos a ver el resto de los cultos que hemos tenido donde nos hemos dado cuenta que Dios ha sanado de coronavirus, Dios ha sanado de molestias físicas, Dios ha sanado evitando operaciones en gente de nuestra iglesia, Dios ha sanado haciendo milagros financieros. Yo lo puedo testificar, yo soy uno de ellos. Dios está haciendo cosas, te está abriendo puertas de trabajo donde los niveles de cesantía están subiendo como la espuma. Dios está haciendo milagros. El punto es que nosotros necesitamos estar despiertos. Levántate, dice el ángel. Levántate y come. Dios está haciendo milagros sobrenaturales, sanando gente, respondiendo oraciones, mostrando caminos nuevos, trayendo personas nuevas a la iglesia, promoviendo el arrepentimiento, manifestándose en las casas a través de su Santo Espíritu. Hemos descubierto que la relación con Dios no se basaba solo en 2 horas, un día a la semana, porque eso se llama religiosidad. Hemos descubierto que se trata de una vida íntegramente consagrada a Él. Es vivir nuestra vida conforme a su voluntad. También hemos descubierto que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y parte de su familia. El Señor valora este tiempo como una oportunidad única para arrepentirnos de nuestros pecados y volver al primer amor. Dios está permitiendo esta pandemia para si te enfriaste, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero el verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es tiempo de volver al primer amor, lo hemos descubierto durante estos meses que hemos tenido de pandemia. También hemos descubierto como número 6 que el valor de la plenitud es indispensable para mantenernos estables mental, emocional y espiritualmente en medio de esta prueba que vivimos. ¿Qué es la plenitud? La hemos visto hace un par de meses atrás y dijimos que la plenitud es ser feliz con lo que tengo. La sociedad está enferma porque cada vez está más materialista.
necesito esto otro, necesito alcanzar esto, necesito comprar esto otro, necesito arreglar la casa, necesito comprar otra casa, necesito arreglar el auto, necesito comprar otro auto, y así se nos va la vida, se nos va la vida. Tienes un trabajo bueno, pero puedes tener un trabajo mejor. Entonces, la vida te va ofertando cosas que nos hace ir en búsqueda de la felicidad, pero la felicidad no es lo mismo que la plenitud. La plenitud es ser feliz con todo lo que tengo. La felicidad te dice, voy a alcanzar esto para ser feliz. Pero la plenitud te dice, bueno, con todo lo que tengo me basta y me sobra. Y el rey David lo supo, y ojo, era el hombre más rico del reino, y dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo capítulo 23. Hemos visto como número 7 que el agradecimiento es un arma poderosa, lo decía Esther, contra la incertidumbre. Es traer a la memoria lo bueno que Dios hizo en el pasado. ¿Cómo vamos a resolver el futuro? No tengo idea. Pero Dios resolvió mi pasado a través de Cristo en la cruz. Y si Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, es más que suficiente poderoso para poder solucionar ese futuro que lo tengo en incertidumbre. Hemos descubierto también de que es perfectamente posible caminar y vivir en el favor de Dios en medio de la prueba. Todo pasa por la actitud con la que enfrentemos el problema y cómo manifestemos la misma en situaciones determinadas. Por ejemplo, las expresiones, lo que escribimos, en el lenguaje que utilizamos, en nuestras decisiones. ¿Es posible caminar y vivir en el favor de Dios en medio de una prueba? ¿Es posible ser bendecido en medio de un proceso? Claramente que sí. Claramente que sí. Y es responsabilidad nuestra descubrirlo cómo. Pero una de las cosas que a nosotros nos cambia y nos transforma y que hace que nosotros podamos entender el propósito de Dios y lo apliquemos cuando exista gente que lo único que hace es deprimirse, nosotros nos empoderamos y decimos, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. No importa si esto venció a él, a ella o a aquel. Yo sé que mi Redentor, como dijo Job, vive. Y es cambiar el lenguaje. Es cambiar la forma de hablar, de decir. Y si es que el pastor nos llama y nos dice, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Bueno, aquí andamos. Sí, podría ser mejor. Bueno, aquí estamos esperando. Es cambiar eso y declarar en fe y para fe y decir, bueno, no estoy viendo nada, pero yo sé que Dios está haciendo algo. No está pasando algo que cambie todavía radicalmente el rumbo de lo que estoy haciendo, pero yo sé que aun cuando no vea nada, Dios está ahí, Dios está ahí. Yo sé que Dios está ahí. Eso es, eso es. Y número 9, para disfrutar de la gracia de Dios y del poder sobrenatural de Dios en medio de la crisis, es fundamental amarlo con un amor inalterable. Lamentablemente, cuando estamos en problemas tenemos dos opciones, o endurecer nuestro corazón o volver al primer amor. Amar a Dios con un amor inalterable, amar a Dios con un amor inalterable tiene que ver con mantenernos estables en medio de la prueba. Post pandemia vamos a ver quién amó a Dios con un amor inalterable. Pero déjame decirte lo siguiente, aquellos que amaron a Dios con un amor inalterable, como dijimos anteriormente, la gracia, el favor de Dios estará con todos aquellos que le amaron con un amor inalterable. ¿Sí? Y último, que dice que Dios permite el caos para poner orden. Mira lo que te digo, Dios permite. ¿Sí? No es lo mismo permitir que provocar. ¿Por qué Dios provocó esto? No es de Dios el tema de la pandemia. Dios no lo provocó. Dios permite el caos porque la tierra estaba desordenada. Imagínate, yo descubrí esto. Saquémoslo de plano espiritual y te voy a hacer un comentario. Uno de los grandes problemas del cambio climático a expensas de estos tiempos fue la apertura de la capa de ozono. No sé si alguien sabe o le suena parecido esto de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa invisible de ciertos elementos químicos que hacen de que los rayos ultravioletas del sol impidan que lleguen a nuestros ojos, a nuestra piel, causando células cancerígenas. Esa es la capa de ozono.
Y con esto de la contaminación, las emisiones de gases, los aerosoles, los sprays que nosotros echamos, todo eso se va al cielo, literalmente a la estratosfera, y eso hace que la capa de ozono se debilite. ¿Sabes cómo estaba la capa de ozono antes de empezar la pandemia? Tenía un agujero del porte del continente antártico. O sea, era tan grande el forado que había de la capa de ozono en el continente antártico que todo lo que llegaba ahí directamente llegaba a los animales, llegaba a la flora, llegaba a los seres humanos y causaba, y había gente que se estaba enfermando. Con esto del coronavirus, Dios permitió el caos y puso orden. Y hace 2 meses atrás, ese forado tan grande, ese abismo tan grande, se cerró por completo y hoy tenemos una capa de ozono restaurada al 100%, porque la gente, producto de la pandemia, se quedó en la casa. Dios permite el caos para poner orden. Si yo lanzara este vaso al suelo, cosa que no lo voy a hacer porque esto no es mío, lo lanzo al suelo y se quiebra, se va a decir de que yo provoqué la caída. Pero si viene una fuerza que no depende de mí y hace que el vaso se rompa, se caiga al suelo y se rompa, ¿sí? Significa de que quizás yo en mi razón humana no alcancé a agarrar el vaso. Por lo tanto, permití de alguna forma de que eso se cayera. Ahora quiero decirte lo siguiente. Dios no ha perdido el control absolutamente de nada. ¿Sí? No es que Dios capaz de ser que perdió el control, porque hay gente que se desanima y se deja gobernar por esos pensamientos y dice, no, es que yo pienso que Dios me abandonó. Dios no te abandonó. Que Dios esté silencio es otra cosa, pero Dios no te abandona. El punto es que nosotros le abandonamos a Él, que esa es otra cosa, pero Dios se mantiene fiel. No, Dios no puede ser burlado. Entonces decimos, no provoca el caos, lo permite. 1, para que el mundo pueda arrepentirse. 2, para que la iglesia adormecida, los que les cuesta todavía, dicen, despierten de una vez por todas. Y la iglesia viva pueda manifestar a Cristo en medio de todas las cosas, cumpliendo con el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? ¿Qué debemos hacer? Primero necesitamos vivir en el Espíritu, y esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Esta es una temporada para arrepentirse, esta es una temporada para alejarse de las malas decisiones, esta es una temporada para dejar los malos hábitos, las malas prácticas y comenzar a vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20 lo dice de esta forma, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hechos capítulo 13, versículo 52 dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que distancia a una persona que cree de una persona que no cree. Una persona, como decía el pastor Roger Cunningham, creyente y creyente no creyente. Tenemos creyentes sentados en nuestras iglesias muchas veces antes de la pandemia que no creían y que estaban gobernados en incredulidad, que sus cabezas estaban adormecidas y que vivían en oscuridad. Pero habían creyentes que practicaban la fe, hacían obras según la fe, y Jesús y el Espíritu Santo y el Señor gobernaban sobre su vida y hacía prodigios y milagros. Ese mismo Espíritu, quiero decirte en esta tarde, que es aquel que está en nuestras casas. No estamos todos reunidos, pero no es impedimento para que el Espíritu de Dios se manifieste sobre nuestra gloria, sobre su gloria, sobre nosotros, y se manifiesta sobre nuestra casa. Es tiempo de volver al primer amor, amigo que me está viendo. Si te perdiste mucho tiempo, es tiempo de tomar decisiones correctas y comenzar a vivir en el Espíritu, a arrepentirse, querido. No es llorar y decir, Señor, 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 y que estén tocando una canción ahí con un violín y que estén ahí con una tonalidad menor y que sea como de que inspire pena. No se trata de eso, no se trata de llorar demasiado y ocupar mucho pañuelo desechable. No se trata de eso, se trata de dejar de hacer lo que antes estaba haciendo y dejar que el Espíritu de Dios me gobierne por completo. Eso es vivir en el Espíritu. Necesitamos enfocarnos en el amor de Dios. Número 2, para ya estar terminando.
Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. La gente que es dubitativa, la gente incrédula. Me sorprende leer los relatos de la Biblia cuando Jesús se presentó con un cuerpo glorificado delante de los discípulos y los discípulos le adoraban. Se presentó a la gente en comunidad. La gente lo vio morir, lo vio ver crucificado. Hay muchos que lo vieron cuando le enterraron la lanza en el costado, cuando le enterraron los clavos en pies y manos. Y después verlo con un cuerpo resucitado y glorificado. Verlo resplandeciente. Y dice la palabra que algunos dudaban. Algunos dudaban. ¿Cuántas veces nosotros seguimos dudando? ¿Será de Dios esto? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo va a pasar? Y ahí me resuena la palabra de Job en el pecho cuando dijo, en el momento de mayor ataque, donde el diablo lo hirió con la mayor de las enfermedades, dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien puede decir eso en esta tarde, noche ya? Yo sé que mi Redentor vive. Después de 6 meses confinados, yo sé que mi Redentor vive. Después de que falló una vacuna y se está probando otra, yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien puede declarar esa verdad en su casa y dejar que el Espíritu lo gobierne en esta noche? Mira lo que dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan capítulo 4, verso 18. Después nos dice, Romanos 8, 35 y 39 es un versículo que no podemos dejar escapar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perfecto amor echa fuera el temor. Enfocarnos en el amor de Dios. Y tercero y último, dice, persistiendo en lo que hemos creído. Vivo en el Espíritu, me enfoco en el amor de Dios y persisto en lo que he creído. Santiago capítulo 1, versículo 12, la Reina Valera de 1960 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Wow. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Como le amamos con un amor inalterable. Anótalo. Santiago capítulo 1, verso 12. Y el último dice, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, recompensa. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. O sea, todos aquellos que se queden debajo del ánimo y que se han dejado influenciar por el enemigo y que se han mundanalizado en este tiempo de pandemia, dice el Señor que no les agradará. Es complicado. Dice, más el justo vivirá por la fe. Pero el apóstol Pablo dice algo muy certero, diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, dijo en otro pasaje, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Leía un libro que hablaba respecto de la cuarentena, ya para estar cerrando esta temática y esta serie, y decía que Martín Lutero, en los momentos de mayor complicación, cuando clavó las 95 tesis, hubo una plaga
una pandemia tan grande y tan fuerte en Alemania que la gente era contagiosa y que ahora en este momento no recuerdo el nombre, pero está establecido dentro de los años donde vivió. Pero eso no impidió a Martín Lutero, a pretexto del Día de la Reforma, que vamos a celebrarlo casi en un mes más, de poder clavar las 95 tesis en el lugar donde tenía que hacerlo. No impidió a los que le siguieron después, aún con pandemia, a poder creer y poder actuar en fe y para fe. Vienen tiempos que no van a ser tan claros, vienen tiempos que van a ser oscuros, pero en esos tiempos oscuros, en esos tiempos de pecado, en esos tiempos donde falta fe, en esos tiempos donde muchos van a retroceder y van a fallar, en esos tiempos donde abunda la maldad, dice la palabra del Señor, que la gracia de Dios sobreabunda. Quiero invitarte, antes de que el pastor Julio pueda orar por ti, vamos a tener este tiempo de oración. Y yo quisiera levantar esto para que después lo pueda seguir el pastor Julio. Y poder orar en esta tarde, de poder decir, Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu amor. Ahí al otro lado de tu celular, de tu tablet, de tu pantalla, cierra tus ojos un par de segundos, apaga las distracciones que hay cerca de tu casa. Ándate a un lugar ahí que no haya ruido. Si no estás solo y está con gente que está interrumpiendo, quiero pedirte amablemente que puedas ir a un lugar donde puedas estar tranquilo y cerrar tus ojos y decir, Señor, necesitamos hoy para cerrar este tiempo declarar una cosa, pero también pedirte tres. Declarar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y esa es una verdad eterna. Pero también, Señor, te queremos pedir a su vez que nos ayudes a vivir en el Espíritu. Que nos ayudes, Padre Celestial, a enfocarnos en tu amor. Y que nos ayudes, Padre Celestial, a poder persistir en lo que hemos creído. Porque si hay algo que no cambia, es tu poder, es tu amor y es tu gracia. Son esas tres cosas las que nunca cambian y nos aferramos a ellas, sea lo que vamos a aprender los próximos días o lo que vamos a estar viviendo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Celestial. Ahí levanta tu voz mientras Pastor Julio comienza a orar. Te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre.